Y si te dijera que toda la carrera de Neymar Jr. ha estado construyéndose para un solo momento que todavía no ha llegado, un momento que podría borrar años de críticas, redefinir su legado e incluso cambiar la historia del fútbol. Pero también un momento que si no ocurre, lo dejaría para siempre en el casi. ¿Sabes qué es lo único que separa a un jugador increíble de una leyenda eterna? No es solo el talento. Es bien sabido que en el fútbol no son solo los goles ni los títulos, es un momento en particular, un solo momento capaz de cambiarlo todo. Y en la historia de Neymar, ese momento todavía no ha llegado. Porque sí, ha ganado ligas, ha levantado incluso la Champions League, ha marcado goles importantísimos y ha hecho cosas que muy pocos en la historia han podido hacer. Pero hay algo que siempre ha estado ahí, persiguiéndolo, acompañando cada una de sus etapas, cada decisión, cada caída, cada regreso. La sensación de que su historia no está completa. Y ese vacío tiene un nombre, y uno muy claro, la Copa del Mundo. Para entender por qué ese momento en 2026 podría cambiar absolutamente todo, hay que regresar al inicio de una historia que nunca fue normal. Porque Neymar no creció como cualquier futbolista, creció en Brasil, un país donde el fútbol no es solamente un deporte, es una identidad, una presión constante, una expectativa que no perdona errores. Desde muy pequeño, Neymar no solo destacaba, dominaba. En las calles, en futsala, en cada espacio donde tocaba un balón, hacía algo distinto. No jugaba para cumplir, jugaba para sorprender. Cada regate tenía intención, cada momento tenía creatividad, cada jugada parecía diseñada para dejar a alguien en el suelo humillantemente. A los 11 años de edad entró a las fuerzas básicas del Santos, un club histórico que no es cualquier club, es el lugar donde Pelé construyó su leyenda. Y desde ese momento la narrativa comenzó a formarse, no como una posibilidad, sino como una expectativa. Neymar sería el siguiente gran ídolo de Brasil. En 2009, con tan solo 17 años de edad, debutó profesionalmente, y lo que ocurrió después rompe cualquier lógica de desarrollo normal. Neymar no se adapta poco a poco, no necesita tiempo, no atraviesa una etapa de aprendizaje lenta, desde el inicio impacta. Empieza a marcar goles, a asistir, a generar espectáculo, pero más importante que eso, empieza a atraer miradas. En el año 2010 ganó la Copa de Brasil, siendo el principal protagonista de la misma. Pero lo mejor vendría un año después, cuando en 2011 ganó la famosa Copa Libertadores, devolviéndole al Santos de Brasil a la cima de Sudamérica. Ese mismo año marcó un gol que daba la vuelta al mundo, y literalmente, pues es una jugada que resume todo lo que es Neymar: creatividad, descaro, técnica, pero sobre todo espectáculo. Ese gol le da el premio Puskás, y en ese momento el mundo ya no lo veía como una simple promesa, lo veía como una estrella global con el potencial de ser de los mejores. A esas instancias Europa lo quiere, los grandes clubes ya lo buscan. Y en el año 2013 finalmente llega al club de sus amores, al Fútbol Club Barcelona. Ahí empieza el verdadero desafío, porque en Brasil él era el centro, era el espectáculo absoluto de todo el equipo. En Europa, en un club como el Barcelona, eso cambió totalmente. Tuvo que adaptarse a un sistema, a un ritmo y a una presión totalmente distintas a las que vivía en Brasil e incluso en Santos. Al inicio le cuesta. No es el mismo Neymar que dominaba en Brasil, pero poco a poco empieza a encontrar su lugar. Aprende a jugar sin el balón, mejora su toma de decisiones, entiende el juego a otro nivel. Y entonces llega la temporada que lo cambiaría todo, la temporada 2014-2015. Ese año se formó uno de los ataques más letales en la historia del fútbol: Messi, Suárez y Neymar, la famosísima MSN. Tres jugadores en su mejor momento, combinando talento, inteligencia y una capacidad goleadora brutal. El Barcelona gana el triplete: Champions League, Liga y Copa del Rey. Neymar es más que clave para estos, no como acompañante, sino como protagonista en momentos decisivos. Marca en cuartos de final, en semifinales, incluso en la final de la Champions.
se convierte en uno de los mejores jugadores del mundo. Pero incluso en ese punto hay una sombra. Porque aunque Neymar brilla, aunque Neymar decide partidos literalmente, aunque Neymar pareciera ganar títulos él solo, no es el número uno del equipo. Ese lugar ya le pertenecía a alguien. Le pertenecía a Messi. Y para un jugador con su ambición, con su talento y sobre todo con la presión que lleva desde niño, eso empieza a pesar mucho más de lo que parece. Es por esto que en el año 2017 toma la decisión que define su carrera. Se va al Paris Saint-Germain por la millonaria cifra de 222 millones de euros, el fichaje más caro de la historia. Esto no es solo un cambio de equipo, es un mensaje claro. Neymar quiere ser el mejor del mundo, quiere liderar, quiere ser el centro, quiere construir su propio legado lejos de la sombra de Messi. Y al inicio, todo parece ir en esa dirección. Domina en Francia, genera números increíbles, sigue mostrando su talento. Pero el fútbol, especialmente al más alto nivel, jamás es tan simple. Y en su caso, el problema empieza a repetirse, sobre todo por las lesiones en los momentos más importantes. En el año 2018 sufre una lesión antes de una fase clave de Champions League. En 2019 otra lesión que lo deja fuera cuando el equipo más lo necesitaba. Y en 2020 finalmente logra llevar al PSG a la final de la Champions League, pero pierden contra el Bayern de Múnich. Y ahí empieza a construirse una narrativa peligrosa. Neymar ya no solo es el genio, el artista, el jugador especial. Ahora es el jugador que no termina de cumplir. El jugador que siempre parece quedarse a un paso de la grandeza total. Y mientras esa narrativa crece en clubes, en selección brasileña la historia toma un peso aún mayor. En el Mundial del año 2014 era su momento. Brasil era anfitrión. El país entero estaba volcado con la selección. Y Neymar, con apenas 22 años de edad, era el líder absoluto. Durante el torneo responde, marca 4 goles, asume responsabilidad total, carga al equipo en los momentos más difíciles. Todo apunta a que Brasil puede llegar realmente lejos, tal vez incluso ganar, hasta que ocurre el momento que cambia su historia para siempre. Partido contra Colombia, minuto 82, un rodillazo en la espalda. Neymar cae. El estadio se queda en silencio absoluto. El diagnóstico es claro. Fractura de vértebra. Neymar fuera del mundial. En ese instante no solo pierde Neymar, pierde Brasil. Y lo que ocurre después se convierte en uno de los momentos más impactantes en la historia del fútbol. El famosísimo 7-1 en contra de Alemania. Una derrota que va más allá del resultado. Una humillación que marca toda una generación. Y aunque Neymar no estuvo en ese partido, su ausencia sí formó parte de la narrativa. Desde ese momento, su carrera queda marcada por una pregunta que nunca desaparece. ¿Qué hubiera pasado si Neymar no se lesionaba? En 2018, en Rusia, Neymar llega con dudas físicas. Brasil tiene talento, tiene calidad. Sin embargo, cae en cuartos de final contra Bélgica. Otra vez se queda corto. En el Mundial del año 2022, en Qatar, parecía que la historia podía cambiar. Neymar llega aún más maduro, más consciente de su rol, más preparado para liderar. En cuartos de final contra Croacia, marca un gol en tiempo extra que parecía sellar el pase, un gol que muchos pensaron que sería el inicio de su momento definitivo. Pero el fútbol es impredecible. Croacia empata y elimina a Brasil en penales, otra oportunidad perdida, otro golpe. Otro capítulo que se refuerza a la idea de que algo le falta a Neymar. Y entonces llegamos al punto más importante de toda esta historia, 2026. Muy probablemente el último mundial de Neymar. Ya no es el joven prodigio, ya no es la promesa, es el veterano, el líder, el jugador que tiene que cerrar su legado. Todo lo que ha vivido, todo lo que ha ganado, todo lo que ha perdido, lo lleva hasta este momento. Aquí ya no hay margen de error. No hay una siguiente oportunidad. Es ahora o nunca. Y es que al final, todo en la carrera de Neymar parece llegar hasta este punto.
a este último escenario, a ese momento donde ya no importan los goles en ligas ni los títulos de clubes, ni siquiera el talento que todos ya conocemos. Porque hay historias que se complementan solamente de una forma, y la suya todavía está esperando ese cierre. Por eso yo te hago la pregunta: si Neymar gana el Mundial de 2026, ¿entraría entre los más grandes de la historia? O más importante aún, ¿qué pasa si no lo gana? Porque si lo consigue, no será solamente un trofeo, será la respuesta a años de dudas, a críticas, a expectativas imposibles que siempre se le impusieron al jugador. Será el momento en el que todo encaja, donde cada caída tiene sentido, donde cada lesión deja de importar, donde cada decisión encuentra su razón y su historia deja de ser incompleta. Pero si no lo logra, entonces la conversación cambia por completo. Y no porque no haya sido increíble, no porque no haya sido único, sino porque el fútbol es cruel con los que se quedan cerca. Y su nombre viviría para siempre en ese espacio incómodo donde habitan los talentos que lo tuvieron todo, menos ese momento final. Porque recordemos que no es el único tratando de hacer jaque mate en este Mundial 2026. Hay otros grandes jugadores, como tan siquiera lo es Cristiano Ronaldo, que también buscan cerrar su legado de esta manera. Pero una cosa es segura: si ese momento llega, no solo va a definir su carrera, va a definir cómo el mundo lo recordará para siempre. Y cuando eso pase, no será solo Brasil, no será solo un estadio, no será solo una final, será el fútbol entero, mirando, esperando, juzgando y siendo testigo del capítulo que decidirá si Neymar fue historia o si al final sí logró convertirse en leyenda. Porque el fútbol, afortunada o desafortunadamente, no recuerda a los que estuvieron cerca, recuerda a los que sí lo lograron. Y Neymar todavía tiene una última oportunidad. Una oportunidad para cambiar su historia para siempre, para formar un legado. Pero dime tú qué opinas. Si Neymar gana el Mundial, ¿entraría en la lista de los más grandes de la historia? ¿O tal vez para ti ya lo es sin necesidad de ganarlo? Te leo en los comentarios. Si te gusta este tipo de contenido, te agradecería mucho que te suscribas. Gracias por mirar y hasta el próximo video.